Gracias, Señor. En Primera de Timoteo, no se vayan muy lejos, ¿vale? Si quieren quedar aquí, se pueden quedar. En Primera de Timoteo vemos que Pablo le aconsejaba y le enseñaba a Timoteo. Amén. Timoteo era un joven que el Señor lo llamó a pastorear una iglesia. Y como muchos hermanos, a veces Timoteo estaba un poquito perdido, pero tenía a Pablo que lo aconsejaba y le enseñaba. Amén. Y en 1 Timoteo 4:13 le dijo, bueno, escucha, luego vamos a ir a lo que es la palabra, pero tampoco no me quiero extender. Amén. Porque percibía, ¿no?, que hoy es un día de darle la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Señor. Y no hay nada más, hermanos, para darle la gloria y la honra al Señor que postrarnos en alabanza y en adoración delante de su presencia. Y a veces el hombre quiere hablar tanto y quiere exponer tantas cosas que a veces es necesario parar. ¿Saben qué? A veces es tan importante callar y escuchar y esperar y estar en silencio con el Señor que hablar tanto. Amén. A veces la oración es estar ahí en silencio escuchando al Señor. Bendito Dios. Porque es verdad, a veces estamos en tantas cosas que vamos por aquí y por allá y tenemos que hacer esto y proyectos y tal. Y a veces como que nos pasamos un poquito. Y necesitamos ese tiempo para parar. Necesitamos ese tiempo para poner a los pies de Cristo todo lo que nosotros vivimos día a día. Hermanos, nos angustiamos, nos atormentamos, a veces perdemos el norte, como dicen. Y es necesario a veces estar en silencio y esperar que venga el Señor. Amén. Y no sé si ustedes lo han experimentado, pero luego viene una paz dentro de nuestro ser. Bendito Dios. Amén. Así que Pablo le dijo, hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. Amén. Es decir, a leer las escrituras. Bendito Dios, santo, poderoso. Y hoy quería compartir con ustedes las escrituras. Amén. A leer las escrituras, santo, poderoso. Amén. ¿Cuántas veces andamos perdidos? Que no sabemos para dónde ir. ¿Qué tengo que hacer? Es que no sé cómo hacer las cosas. Y la solución está en la palabra de Dios. La guía, la dirección es su palabra. Amén. Y escudriñar la palabra, Pablo le dijo, es importante que tú leas y enseñes la palabra de Dios a la iglesia. Bendito Rey, santo, poderoso. Y quería compartir con ustedes Efesios 4:1 hacia adelante. Amén. Efesios 4:1 hacia adelante. Yo la voy a leer en la traducción, Nueva Traducción Viviente, y me gustaría, hermanos, que prestáramos atención a lo que leemos. Amén. Porque a veces una simple palabra, eso se llama rema, es decir, tú necesitas una palabra y el Espíritu Santo hace así, la injerta dentro de tu ser. Y tú dices, ahora sé para dónde tengo que ir, ahora sé lo que tengo que hacer, ahora entiendo lo que Dios quiere de mí.
Bendito Dios. Dice: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Porque en verdad han sido llamados. Amén. ¿Quién ha sido llamado para servir a Dios? Bendito Dios. ¿Hay alguno que levanta la mano así? Amén. No estás capacitado, yo tampoco. Esto es lo bueno, que el que se glorifica es el Señor. Amén. ¿Quién de los que en la Biblia el Señor llamó a servirle a Él estaba capacitado? En alguna área a lo mejor sí, pero para el llamado de Dios, hermanos, es un proceso. Y nos equivocamos. Pablo se equivocó, Pedro se equivocó, Juan se equivocó, Timoteo se equivocó, David se equivocó. Bendito Dios. Pero somos llamados por gracia. Fíjense, cuando Pablo habla de llamados, cuando Pablo habla de dones, siempre dice lo siguiente: por la misericordia de Dios hemos sido llamados a. Por la gracia de Dios hemos sido llamados a. ¿Qué significa eso? No dijo por la capacidad y lo bueno que tú eres y lo preparado que tú estás, has sido llamado a. Por la misericordia y la gracia de Dios has sido llamado a. Amén. Porque el llamado, el don de cada uno en la iglesia, el ministerio de cada uno, hermanos, es un don. Y viene, es un regalo de parte de Dios. Y si vemos gracia, es un regalo inmerecido. Por lo tanto, a veces cuando nosotros nos jactamos de que soy llamado a, o mi llamado es superior al tuyo, hermanos, la palabra dice: si lo tienes es por misericordia de Dios, por su gracia, por su favor inmerecido. No te lo merecías, pero yo te lo doy. Y no para que tú te envanezcas. Al contrario, ¿saben para qué? Para servir a los demás. Es para servir a los demás. Por lo tanto, en el 2, sean siempre humildes y amables. Amén. Debemos ser humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Amén. Hay conflictos entre hermanos. Siempre, hermanos, nos tiene que envolver la paz. Siempre tenemos que buscar la unidad. El cuerpo de Cristo avanza unido. Amén. Bendito Dios. Y tiene que reinar la paz en medio de nosotros. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu. No hay muchos cuerpos, hay un solo cuerpo y un espíritu. Y a veces en las iglesias no lo entendemos eso. Pensamos que hay diferentes cuerpos. Hay un solo cuerpo. Amén. Jesús, cuando oró antes de ir a la presencia del Padre, Él oró: Padre, que sean uno como nosotros somos uno, para que el mundo se dé cuenta de que yo soy la vida, de que yo soy el Señor. Les he dado la gloria que tú me diste. Hermanos, en la unidad de la iglesia hay gloria. Gloria es poder, manifestación del amor de Dios, de su gracia. Tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, hay una sola fe y un solo bautismo. Amén. Y me quiero parar un poquito aquí rápido, porque lo tengo en el corazón ya desde hace unas semanas.
bautismo. Amén. Santo, poderoso. En Marcos 16, 15, 18, Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo. ¿Cuál es nuestro llamado? Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere ¿qué? Bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Bendito Dios. Quería hablar un poquito sobre el bautismo porque a veces ese tema no lo hemos tocado, hermanos, y quiero tocarlo un poquito para que luego ustedes decidan. Amén. Jesús no obligó a nadie. Dice, Dios dio libre albedrío al hombre. Amén. Y yo esto lo respeto. Por eso yo no impongo. Pero sí el Señor me ha llamado a enseñar y a predicar su palabra. Y la palabra de Dios nos habla de un bautismo. Y hay un bautismo en el Espíritu, pero también Jesús hablaba de un bautismo en aguas. Amén. Y todos, yo creo que todos lo conocemos, y los que no conozcan, pues lo vamos a compartir en un momento. Así que Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Todos conocemos el bautismo del agua. Amén. Es decir, que cuando nosotros, y escuchen bien, cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor y Salvador, a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ocurre algo en nuestras vidas. Se lo explicó a Nicodemo y Nicodemo no lo entendió. Pero Jesús le dijo: si tú me aceptas como tu Señor y Salvador, si tú me aceptas a mí, si tú vives para mí, algo pasará en tu vida. Vas a nacer de nuevo. Claro, Nicodemo no lo entendió. Él pensaba humanamente, decía: ¿cómo podemos nacer de nuevo ya siendo adultos? Pero Jesús se refería a un nuevo nacimiento en nuestro interior, en nuestro corazón. Y esto es lo que ocurre cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador. Hay un nuevo nacimiento en tu interior. Dice: las cosas viejas pasaron, he aquí, somos nuevas criaturas. Y a veces pensamos: pero si yo a veces sigo igual que antes. Sí, es un proceso, pero hermanos, en tu espíritu ocurre algo impresionante, y es que te vuelves una nueva criatura. Amén. Y cuando Jesús hable de bautismo, y que sí, Jesús dijo que nosotros nos tenemos que bautizar. Amén. Por eso los que por ahí toman, los que no están bautizados, se quieren tomar ese paso de bautizarse en las aguas, gloria al Señor. Y luego hable conmigo, con Valeria, y lo preparamos. Pero hermanos, quiero dejar algo claro: para la salvación no es el bautismo que nos salva, es la fe en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué significa dar el paso del bautismo, hermanos? Es dar testimonio delante de los que están presentes, delante de la iglesia, que ellos toman la decisión de seguir a Cristo y de formar parte de la iglesia de Dios. Amén. Es como que la obra que se hizo en mi corazón y en mi interior la quiero reflejar afuera. ¿Qué significa? Que yo estoy así, antes de sumergirme en el agua, como representando, como si fuera el hombre viejo. Y cuando yo me sumerjo en el agua, es como que el agua, el Señor me limpia y salgo como una nueva criatura. Amén. Pero a veces nosotros pensamos, y esto es erróneo y equivocado, pensamos que cuando yo haga esto se cambiará mi vida. Es como que lo usamos como un amuleto, y no es así, es algo simbólico. Hermanos, es igual que la ofrenda. Muchos piensan que por dar mucha ofrenda, el Señor les va a dar mucho más. Y a veces nos enseñan esto. ¿Quieres ser bendecido? Pues tú tienes que dar. Hermano, esto es como un amuleto, pues lo usamos así, como que voy a dar para que me dé el Señor.
Y como vimos el domingo pasado, el Señor no necesita de tu dinero ni de mi dinero. El Señor lo que necesita es mi fe y mi corazón. Amén. Bendito Dios. Es un acto de fe. Amén. Es un acto de decir, hermanos, tomo la decisión, o tomé la decisión y quiero que se haga visible. Bendito Dios, santo, poderoso. Y fíjese, Jesús dijo, el que creyere y fuera bautizado, dice, será salvo, mas el que no creyere. Luego ya no dice el que no sea bautizado, el que no creyere. ¿Por qué? Porque la base es creer. Hermano, la salvación no es por los actos que yo haga, es por la fe en Cristo Jesús. La salvación es por fe. A veces confundimos las cosas y la palabra es clara. Somos salvos por fe en Cristo Jesús. Santo, poderoso. En Hechos 26:40, no sé si se acuerdan de la historia de Felipe y el eunuco. Amén. ¿Saben qué es un eunuco? ¿Saben por qué se caracterizaba un eunuco? Porque lo castraban. ¿Serio? Era así. Y dice que realmente el eunuco de más tirando a África los castraban. Es decir, luego vamos a ver lo que pasaba en el pueblo de Dios, pero dice que el eunuco era de la zona de África. Y dice que era eunuco, por lo tanto los castraban, es decir, cortado. Lo que pasa, ¿saben por qué? Porque ellos estaban al lado de reyes, de emperadores. Y a veces los reyes tenían que salir a la guerra y ellos tenían muchas esposas. Y el eunuco era el que se tenía que cuidar de las esposas. Y el rey dijo, ya mientras yo no estoy, ¿quieres ser eunuco? Vas a tener, porque dice, en la palabra dice que el eunuco estaba sentado encima de las riquezas y todo lo que tenía. Él tenía mucho, pero tuvo que pagar un precio. Le tuvieron que cortar para que él pudiera hacer la función de eunuco. Amén. Por lo tanto, si alguien siente el llamado de eunuco, luego hablamos cuando termine la reunión. Y dice que el eunuco iba en su carro con todas sus riquezas y dice que iba leyendo Isaías. Y justo leía donde se hablaba de Jesús, de que Jesús murió por nosotros, por la humanidad. Y de repente Felipe es como que percibió del Espíritu ir para allá y encontrarse con ese eunuco, porque había un propósito. Amén. Y vemos que Felipe se presenta delante del eunuco y escuchaba. Primero iba al lado del carro y escuchaba como el eunuco estaba leyendo la palabra de Dios. Amén. Y leía sobre Jesús en Isaías. Y Felipe se presenta y le dice, ¿sabes lo que estás leyendo? Y él le dijo, no, enséñame. Veo que estoy leyendo de alguien, pero no sé si se refiere al profeta o se refiere a alguien más. Y Felipe va y le empieza a predicar del evangelio y dice, no, está hablando de Jesús. Pero fíjense qué hacía el eunuco. Escudriñaba la palabra de Dios, leía la palabra de Dios, leía sobre Jesús. Amén. Bendito Dios. Y va y Felipe le predica toda la historia, el evangelio de Cristo.
Y vemos que de repente el eunuco, cuando ven un charco, el eunuco le dice: ¿y qué impide que yo sea bautizado ahí? Esto lo dijo porque Felipe le predicó y le dijo: tienes que tomar ese paso del bautismo. Amén. Y cuando el eunuco dijo: ¿qué impide que yo me bautice en este charco? Y él le dijo: nada, hagámoslo. Amén. Bendito Dios. Pero hermanos, algo muy importante: cuando yo tomo la decisión, la tomo yo. Amén. Porque si no, hermanos, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve tomar decisiones por obligación? O porque si no, a mí me mirarán mal, o qué pensarán de mí. Hermanos, tiene que ser una decisión en nuestro corazón, una decisión dentro de nosotros, una revelación de Jesús en nuestro corazón. Amén. El eunuco la tomó. Fue una revelación de Cristo en su corazón y él tomó la decisión. Y se bautizó. Amén. Sigue en el 4:6 y dice: y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad, la gracia de Cristo. Amén. Lo que hemos compartido antes, Él nos ha dado a todos un don especial. Tienes un don especial para formar parte del cuerpo de Cristo. Pero no porque tú seas muy bueno, sino por misericordia de Dios, por su gracia. Porque a Dios le interesa que el pueblo de Dios sea levantado, bendecido, para ir y anunciar las buenas nuevas. Por eso las Escrituras dicen: cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Amén. Es decir, cuando Jesús ascendió a las alturas, se llevó la cautividad, esa esclavitud, esa cautividad que había en nosotros. Él se la llevó consigo, la venció y ahí dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos. Amén. Es decir, Jesús estaba en la gloria, descendió a la tierra. Cuando descendió a la tierra, volvió a ascender a los cielos. Y mire que dice: a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Es decir, Jesús es el único Dios que descendió a la tierra. Es el único Dios que ascendió a los cielos, que llenó el universo de su presencia. Todo está cubierto por Cristo Jesús. Hay muchas religiones, pero ni uno vino a la tierra a pagar el precio por su amada iglesia y por su amado pueblo. Ni uno. Y eso es profundo, hermanos. Estaba en la gloria, descendió, volvió a ascender, llenó toda la tierra, llenó todo de su gloria, de su presencia, de su amor. Bendito Dios. Aleluya. Por eso puedes vivir seguro en Cristo Jesús. Estás padeciendo una enfermedad, estás padeciendo por una etapa difícil. Cristo pagó el precio por ti. Cristo llevó la enfermedad por ti. Cristo tomó tu lugar y mi lugar. Bendito Dios. Y aunque te escondas debajo de la tierra, Cristo estuvo ahí. Porque cuando murió dice que descendió al Seol y se presentó delante de los demonios y les dijo: no, sin decir nada, pasó por allí victorioso, glorioso delante de ellos. Y ellos sabían que estaban derrotados. Por eso es necesario, hermanos, predicar de Cristo a las naciones, porque Cristo lo es todo. ¿Y cómo lo conseguiremos?
unidos como iglesia. Y no solamente nosotros, sino las iglesias. A veces peleamos por quién es mejor, quién tiene la mejor doctrina. La doctrina es una, es Cristo. Por eso Jesús rompió eso. Hermanos, los eunucos en el pueblo de Dios se caracterizaban porque dejaban de tener relaciones sexuales y sexo, se dejaban el pelo largo en señal de: Señor, yo quiero servirte de forma especial. Y está bien. Si alguien lo quiere hacer, lo puede hacer. Si sientes en tu corazón, hermanos, ayunar por algo, porque estás pasando por un momento difícil, una situación, y quieres ayunar delante de la presencia del Señor, póstrate, ayuna, haz lo que te salga del corazón como una ofrenda delante de Dios. Pero hermanos, que esto no sea una doctrina. Muchos no comen según qué clases de alimentos, pero está bien, no lo quieres hacer así, hazlo, no pasa nada. Si tú lo haces con fe y delante de la presencia del Señor, gloria a Dios, es como una ofrenda para Dios. Vive tranquilo, pero no quieras imponer esto a los demás, porque la palabra no habla de eso. La doctrina es tener fe en Cristo Jesús. La doctrina es creer en Cristo Jesús. La doctrina se llama Jesús. Bendito Dios. Amén. Aleluya. Santo, poderoso. Y debemos tener esa madurez como iglesia de Cristo. Debemos tener esa madurez como cuerpo de Cristo que hemos leído, hermanos. Busquemos la paz, busquemos la paz. Pablo siempre ponía paz entre hermanos. ¿Quieres comer carne? Come carne. ¿No quieres comer carne? No la comas. Pero que esto no influya a tu hermano, porque lo importante es que tú eres salvo por fe. Amén. Esto es el Evangelio. Bendito Dios. Jesús vino a liberar. Jesús vino a traer libertad. No para hacer lo que me da la gana, no para libertinaje, sino libertad. Porque cuando yo creo en Cristo Jesús, aleluya, mi cuerpo hace boom. Las tinieblas tienen que soltar. Puedo servir a Cristo en libertad. Santo, poderoso. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros. Hermanos, todo es necesario para que el cuerpo de Cristo avance. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Y miren lo que dice: ese proceso continuará. Amén. El proceso de la obra de Dios en la iglesia continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. Conocimiento del Hijo de Dios, conocimiento de la obra de Cristo. Eso es a lo que nos ha llamado el Señor, hermanos. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros tienen el llamado de predicar la verdad, de predicar a Cristo, para que el pueblo tenga el conocimiento de la obra de Jesús, para que puedan llegar a ser maduros. Miren, y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas.
Amén. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad, el verdadero evangelio, con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Esto es la meta. ¿Quién es la cabeza de su cuerpo? ¿Quién es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Amén. Hermanos, la meta es llegar a la madurez. Bendito Dios. ¿Cómo llegamos a la madurez? La palabra es clara. Permaneciendo en Jesús, permaneciendo en el evangelio verdadero. ¿Y qué debo de hacer? Permanecer en Jesús y permanecer en el verdadero evangelio. Y la función de los maestros, los pastores, es predicar esto, es predicar la verdad. Aleluya. Es predicar de Cristo, para que la iglesia tenga el conocimiento de Jesús, el conocimiento de Cristo, y la iglesia sea una iglesia libre y una iglesia madura. Amén. A veces pensamos que la madurez viene por hacer muchas cosas y esto y aquello. No, la madurez, hermanos, viene por permanecer en Jesús, por permanecer en su palabra. Como compartí el sábado pasado, si nosotros nos hacemos la imagen de un árbol, amén, un árbol que da frutos, el mismo árbol que en ese caso representa a Jesús, es el que da lo que necesita para que el fruto crezca. Nosotros somos los frutos. ¿Qué debemos hacer para madurar? ¿Qué hace la fruta para madurar? Está ahí, pegada. Amén. A veces nosotros pensamos y a veces esto hasta nos puede dañar, porque pensamos es que tenemos que hacer más, debemos hacer más. Mira, a veces, hermanos, tenemos que aprender a esperar el tiempo de Dios. Amén. Y esperar a tener esa madurez. Porque ¿qué pasa si yo soy un fruto de estos que pienso que ya estoy listo y me desengancho del árbol y me voy caminando? ¿Saben qué? Cuando me vean y me toquen dirán, esto no sirve. Porque el fruto tiene que estar maduro. ¿Y cuál es? Lo más tremendo de todo es cuál es la función de la fruta madura. ¿Cuál es la función? Alimentar a los que coman. Y saben que la madurez es el amor. Sí, mejor que te puedes quitar el... No, ya está, ya termino, perdón. Pero la función, hermanos, es que cuando llegar a la madurez para ser de bendición a los demás. Santo, poderoso. Y fíjense que todos, hermanos, todos los frutos, cada uno de nosotros personalmente tenemos que estar injertados en Jesús. Es decir, yo soy una fruta, no te puedes pegar a mí. ¿Por qué? Porque no vas a madurar, al contrario, te vas a pudrir. Tienes que estar injertado en Jesús, en su palabra. Y a su tiempo serás una fruta madura de bendición. Santo, poderoso. Y ya para terminar, fíjense también que la fruta, para llegar a ser madura, pasa por tormentas, pasa por vientos, a veces hasta llueve, granizo, a veces viene algún pájaro y te picotea, ¡tac!, y duele. Pero si la fruta permanece ahí, luego sale el sol, viene el buen tiempo
y madura. Y a veces nosotros también pasaremos por esos procesos. No te asustes, no te extrañes. Pasarás por estos momentos, porque cuanto más tormenta hay, más nos aferramos a Jesús. Cuanto más tormenta hay, más nos aferramos a Cristo y a su palabra. Y cuanto más, hermanos, más madurez. Y es necesario, hermanos, que el cuerpo de Cristo esté unido. Amén. Sería necesario que las iglesias tuvieran esa madurez de unirse, porque Cristo no oró por muchas. No dijo la iglesia de tal, dijo la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y la cabeza, hermanos, no son pastores, la cabeza es Cristo. Lo dice su palabra. La cabeza es Cristo, santo, poderoso. Y ahí en la unidad, hermanos, es donde se perfecciona la iglesia. Amén. Por eso, si tienes algo en contra de tu hermano, algo en contra de tu esposo, de tu esposa, intenta traer paz en esa situación. Sé maduro. Amén. Aleluya. Y sigamos juntos el camino hacia la perfección. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra y toda la alabanza. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios grande y poderoso, y tú nos has llamado, Señor, a predicar la verdad, Señor. Tú nos has llamado a predicar las buenas nuevas, tu obra en la cruz. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Yo te pido, Señor, que la iglesia avance hacia tu propósito. Yo te pido que la iglesia, Señor amado, llegue, Señor amado, a la meta y cumplamos, Señor, el llamado, Señor bendito, que es, Señor, hacer discípulos para que formen parte del cuerpo de Cristo, y así, Padre Santo, poder dar bendición. Gracias te damos en el nombre de Jesús.